¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar? No. Que te abran. No te lleves cosas y todo. Bueno, vamos a hablar. ¿Les ha gustado este libro? De Guaymallén. ¿Quién me desconectó el cerebro? ¿Cuándo lo tenemos que entregar? El martes. ¿El martes? Sí, igual si no traen su F corregida el martes, tampoco pasa. ¿Qué? ¿Vale? ¿Tú, Sam, me ibas a decir algo? Ok. El de viviendo más allá de lo posible. Una semana tenemos dos. Bueno, ese está cortito. No, está cortito. Pues oye, una pregunta. Es que creo que el flete es el 25, ¿no? 25, algo así. Y los que nos vamos al viaje, pues antes de que te vayas. No puede ser después. Mira qué bonito. Mire, porque si no se queda. Aplicando de favor y gracia, ¿eh? ¿De favor y gracia? No, porque si no se queda. Si no entregan, los que van al viaje, si no entregan sus tareas, escuchen, porque luego no escuchen. Los que van al viaje, o sea, el 22 viene siendo el 21, ¿no? Sí, porque el 22 es miércoles. Sí. El martes 21 tienen que entregar sus tareas. Si no, no van. Y si ha pasado. Yo nada más me falta el de Westmeyer. Eso ya me lo sé. Perfecto. Entonces ya. ¿Sale? Entonces, los demás, normal. ¿Sale? Que viene siendo el 25. 25. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. ¿Cuántos cuestionarios son para entregar? Solo es Apocalipsis. 8. Solo Apocalipsis. Sí, solo es Apocalipsis. El de transformando la pobreza hasta el otro. Ajá. ¿Y cultura del reino? Por eso es Ya lo entregamos. No, es el 2. Me falta el de cultura del reino. Pero digo que el último, que porque todavía no venía lo de las esferas. Ok, sí, hasta el eso último. les iba a decir. Yo ya les había explicado eso. Ahorita no me acuerdo qué les dije. Ya les dije. ¿Qué les dije? No, todavía no, porque todavía no habíamos visto lo de la Entonces lo dejáramos al último. Entonces al último tienes que entregar 3. 4. Es Daniel, Nehemías, transformando la cultura del reino y cultura del reino. Ok, 4. Entonces, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso que les dije? Porque yo no. Entonces, sí, por ahí lo han de tener anotado, porque sí me acuerdo que les aclaré lo de cultura del reino, donde habla de las esferas de influencia y cómo vas a transformar la cultura y todo eso. ¿Sí? Sí. Esos son hasta el final. Entonces ahorita nada más para Apocalipsis y ya. Sí. Ok, Está libre este módulo, nada más es. Sería el 11 de septiembre. A ver, escuchen, porque luego se ruego. ¿Y el 11 de septiembre qué, Manu? Sería entregarlo. No. ¿Cuál? Lo de los cuestionarios. Aquí tiene la fecha, entrega de cuestionarios, 11 de septiembre. En los últimos. Los últimos. Sí, los últimos. Y los últimos incluye su reporte del libro de Desarrolla el líder que está dentro de ti, el de no sé qué bíblico es. Nehemías, Daniel, transformando la cultura y Cultura del reino. cultura del reino. ¿Sí? ¿Sí? Es el último, es su prueba final para graduarse, ¿eh? Bueno, ya, porque si no, no nos da tiempo. Vamos. Falta el libro de líderes. En el libro de líderes viene un cuestionario al final de cada capítulo. Ese ustedes personal lo hacen. ¿Eso no hay que hacer resumen? ¿De libros? Sí. El cuestionario ya es... O sea, que viene en el libro, Ajá. no, eso ustedes personal. Entonces hay que resumirlo para entregarlo junto con el de Wells. Primero el de Wells, que es este. Sí. Y el último es el de El líder. líder, así es. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de mentalidad de abundancia. A ver, ¿alguien más tiene dudas? ¿Sí? ¿Quién?
cuestionario vamos a llevar? En este, o sea, para el 25 de agosto, a más tardar. Es tu ¿El libro libro de de Wayne, el de Viene más allá de lo posible, y el cuestionario de Apocalipsis. Nada más. ¿Sale? ¿Sale? Por así ya hicimos el rey ya. Así es. ¿Sí? Ok. Mentalidad de abundancia. ¿Qué entiendes, Fanny, por mentalidad de abundancia? El tener, digamos que, no pensamientos de pobreza, lo que vimos en un libro que habló sobre eso, no me acuerdo cuál, pero, sí, el mismo de tener bien fija tu identidad, de no estar así como que proyectándote todo el tiempo, y algo que me gustó fue que uno de estos libros que tenían en común, pues la mentalidad de abundancia no es abriendo puertas en tu mente. Es que recuerdo una palabra, pero no era pobreza, sino no sé cómo, mediocridad. Ok. ¿Tú, Toñito? Para mí, mentalidad de abundancia es cuando Cuando tienes abundancia. es que normalmente lo enfocamos en las riquezas o en el dinero, pero creo que es en todo. Porque creo que a nosotros ser hijos de Dios, nosotros nuestra mente a veces, si no estamos muy enfocados, nos enfocamos en la situación y es que no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, ¿no? Pero al tener esa mentalidad y esa identidad, creo que renovar nuestra mente, el tener la mente de Cristo nos expande la visión y de que tenemos todo en abundancia porque tenemos el reino del Padre. Ok, no más. ¿Tú, Laura? Mentalidad de abundancia es estar como caminando en lo que Dios te ha dicho, sobre todo en tu área, primeramente en tu alma, en tus emociones, en tus pensamientos, y de ahí ya viene todo lo demás, toda la abundancia que es para ti, que ya está dada. Ok. Y bueno, los que ya empezaron a leer su libro, el libro de Wayne Myers es algo que es su ministerio. ¿Y a poco no lo han escuchado? Cada vez que viene, habla del dar y muchos tiemblan, ¿no? Porque ya va a pedir, ¿no? Y hay unos que a lo mejor batallan con eso y está bien, pero yo creo que batallan con eso porque no entienden realmente lo que es la abundancia en el reino, ¿no? Entonces, vamos a Proverbios 11:25. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Entonces, aquí no hay ninguna ciencia, está tal cual, ¿verdad? El alma generosa que será prosperada, ¿no? Y parte de nuestra mentalidad de abundancia es entender que debemos de ser generosos, ¿sí? Y también para que nosotros podamos tener una mentalidad de abundancia y se vea reflejada en nuestra vida, y debemos de saber lo que vimos desde el principio, quiénes somos y de quién somos. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos realmente de quién somos, realmente nos va a costar muchísimo trabajo vivir en esa abundancia. ¿Por qué? Porque vas a estar viendo lo que está aquí, en lo visible, lo que está aquí en tu terreno, ¿verdad? Y eso es lo único que vas a ver. Y muchos, ¿a poco no a todos les gustaría vivir en abundancia? A mí me encantaría, ¿verdad? Y muchas veces no logramos vivir de esta manera porque realmente no vivimos de acuerdo a lo que Dios dice que somos sus hijos,
que somos sus amigos, que somos príncipes, que somos princesas, que tenemos acceso a Él, que tenemos autoridad sobre todo lo que está en su reino, que todo lo que está en su reino está a nuestro alcance, que ya lo tenemos a nuestra disposición, solamente hay que tomarlo. Entonces yo creo que uno de los principales impedimentos para tener una vida en abundancia y en prosperidad es eso, que realmente no experimentamos el ser hijos de Dios. Realmente solamente lo repetimos, como lo hemos escuchado por mucho tiempo en la iglesia. ¿A cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Y toda la iglesia va a gritar, ¿a poco no? Entonces, es una cosa, siempre se los hemos dicho, es conocer las cosas y otra cosa es experimentarlas. Y cuando tú experimentas ser hijo de Dios, entonces todas estas cosas son dadas o simplemente pasan por sí solas, ¿sí? Entonces, aún cuando hablamos de abundancia, muchas veces pensamos en lo económico, ¿verdad? Pensamos en el dinero. Cuando hablamos de prosperidad, muchas veces nuestro automático es hablar o pensar en lo económico, en lo financiero. Si tú piensas en la abundancia económica, pues ¿qué es? Tener un coche, ¿no? Poder viajar, poder ir de vacaciones, poder comprar ropa, poder tener esto, poder tener. Pero la abundancia, y una cosa, Dios no está peleado con eso. Dios quiere, y en el corazón de Dios es que tengamos riquezas materiales. Ese es su corazón, claro que sí. Dios no está peleado con nada de eso. Que otros lo han agarrado y lo han transgiversado, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente hay muchos ministerios que predican el famoso ministerio de la prosperidad, ¿verdad? En el cual, no sé, tienes una petición de oración, pues manda 100,000 o $1,000, 100 o $1,000, y entonces te vamos a dar unos aceites mágicos que están ungidos por no sé quién, y los avientas en tu puerta y en tu monedero y listo. Una astilla de la cruz de Exacto, astilla o sangre de Jesús, y bueno, hay una infinidad de cosas, de verdad, infinidad de cosas. Y lamentablemente les digo, sí, el corazón de Dios es claro que vivamos en riqueza, por supuesto que sí, y aún los que son los ministros de Dios también, pero hay muchos que han hecho mal uso de eso, ¿no? Entonces, la abundancia o nuestra mentalidad de abundancia no solamente tiene que ser para el dinero. Como dijo Toño, la abundancia y la prosperidad sí incluye lo económico, pero no es lo único. Incluye la salud, incluye lo espiritual, incluye lo mental, ¿verdad? Incluye tu alma, en tus emociones, en tus relaciones interpersonales, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá, con el primo, con la tía, en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la idea de que vivir en abundancia es únicamente en lo económico. Porque a lo mejor si ahorita volteamos, ¿no? Y lo medimos de esa manera, ¿quién es abundante? ¿Alguien aquí que nos dé a todos? No nos preste, que nos ofrende. ¿Verdad? No, ¿sí? Entonces si fuera o si lo midiéramos en lo económico, pues... ¿no? ¿Cuál abundancia? Sí, a lo mejor, pues sí hay, no hay como tal escasez, pero abundancia es que haya más, que sobre, que así se desborde, ¿no? Entonces, si lo medimos en lo económico, pues no. Entonces, tenemos que primeramente cambiar nuestra mentalidad de que es únicamente para lo económico. En su libro, sí, Wayne lo enfoca en lo económico, mucho de ello, sí, es verdad, y es un principio también del reino, y también vamos a hablar de eso, pero no solamente se trata de lo económico. Y tal es así que la mentalidad de abundancia no se basa en cuánto dinero tienes. Puedes tener mucho dinero y aún así tener una mentalidad de pobreza. Hay gente con mucho dinero y tiene mentalidad de pobreza. ¿Cómo es esa mentalidad de pobreza? Se va a acabar
aún así nunca hay suficiente, aún así no son felices, no tienen lo que quieren, no disfrutan, ¿no? Siempre tienen miedo de que una tragedia vaya a suceder y no tengan nada. Entonces, puedes ser muy rico, pero puedes seguir teniendo una mentalidad de pobreza. Puedes tener mucho dinero, pero seguir siendo pobre, ¿no? ¿Y cómo puedes seguir siendo pobre? Igual, tendrás muchos millones en tu cuenta de banco, pero no rinde. Y créanme qué pasa, no rinde. Yo he conocido mucha gente que ha tenido dinero a desbordar, ahí sí, en abundancia económica. Y aún así, no sé cómo, no rinde. Y al final sí, la verdad, terminan perdiendo todo. ¿Por qué? Por su mentalidad, por la mentalidad de pobreza que tienen. Y obviamente mucho de eso va arraigado a que no saben quiénes son, no saben realmente de quién proviene su prosperidad, no saben realmente a quién voltear, ¿verdad? Y la gran diferencia es que nosotros sí sabemos, ¿verdad? Entonces, hubo una vez que no recuerdo, creo que fue hace como 3 años, yo creo. No sé si alguien fue. Hicimos un viaje misionero a la Sierra de Veracruz. Los jóvenes. Creo que iba Toño, no sé, ¿tú ibas, Fanny? No. Bueno, creo que de aquí nada más iba Toño, ¿no? Entonces, fuimos a la Sierra de Veracruz. Y bueno, para llegar a una odisea también, ¿no? El camión así pasaba por el desfiladero y bueno. Entonces llegamos a la sierra, o sea, adentro donde, no sé si conozcan a Eduardo Auli, él va mucho ahí a la sierra, ¿no? Entonces fuimos a la sierra y estuvimos con la gente. Nos quedamos y fue una experiencia increíble porque nos quedamos en las mismas casas de la gente que vivía ahí. Y donde te pudieras dormir, a unos les tocó una camita de madera, a otros no nos tocó más que el piso, a otros les tocó donde ponían a sus animales también, o sea, diferente, ¿no? Y aún así, durante ese viaje, creo yo, en mi opinión personal, es la gente más rica que yo he visto. ¿Por qué? Porque son felices realmente y viven en abundancia. Realmente con lo que tienen, viven bien. Y aún como parte del viaje, obviamente se cobró y la gente que fue, como siempre, se da una ofrenda y se dio la ofrenda. Y usaron esa ofrenda para comprar una despensa para cada familia que estaba hospedando a uno de los jóvenes, para que pudieran comer todos juntos. Entonces tú podrías pensar, ¿no? Esa gente que tal vez normalmente no tiene nada o que no come más que su tortilla deliciosa, porque estaba bien buena, ¿verdad? Y sus frijolitos y a lo mejor una verdurita o un café, ¿verdad? Que hacen de vez en cuando, a lo mejor huevo, que normalmente no comen eso, y esa vez esa despensa era un pollo entero, eran verduras, era huevo, eran frijoles, era arroz. O sea, para ellos eso era así como un manjar, ¿no? Tú puedes pensar cuál sería tu normal. No, pues lo van a guardar, ¿no? Para ellos, para después. Lo van a guardar porque pues no, normalmente no tienen esto, entonces lo van a guardar y pues ya que nos vayamos se lo comen ellos, ¿no? No, la gente usó lo que tenían, su pollo entero, y lo sacó y lo cocinó y se acabaron la despensa en darle a aquellos que estaban hospedando, y también ellos comieron, claro que sí. Pero igual es para mi punto de vista, eso es tener una mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Porque sabían que aunque a lo mejor ellos no lo podían obtener por sus propios recursos, que iba a llegar o que no se iban a quedar sin comer, y aún así decidieron darlo. Y muchas veces, ¿a poco no? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Que comparado a lo mejor con alguien ahí en la sierra, lo tenemos todo, ¿no? Todas las comodidades, tenemos que comer,
¿no? Tenemos donde dormir cómodamente y con higiene y todo, ¿no? ¿Y a poco no? Muchas veces ya te trajiste lo último de tu refri para tu lunch y hasta a veces te cuesta compartir, ¿no? Digo, ay, es que ya le doy, bueno, si quieres. ¿No? O hasta medio te escondes para que no te pidan porque es poquito lo que traías, ¿no? O vas y te compras algo de desayuno, tu torta de tamal, o yo no sé. Y así, con tal de que nadie te vaya a pedir. ¿Cuántos andan haciendo a alguien así? Que desde lejos se ve que así, se le están, pero así, ni pueden respirar, pero para que nadie les pida. ¿Sí han conocido gente así? ¿Ustedes creen que esas personas tienen una mentalidad de abundancia? No, porque me va a hacer falta, no me voy a llenar. Bueno, y si no te llenas, ¿qué tiene? Pues ahorita vas y algo te comerás, o si das, pues también te van a dar, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo. En esas pequeñas cosas, esa mentalidad de abundancia también se ve manifestada. Entonces, igual, y ustedes lo saben, en el reino cuando más das, más recibes, ¿verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Porque en lo normal, pues si quieres tener más, pues guardas más. Pero en el reino no funciona así. En el reino, entre más das, más vas a recibir. Y tu verdadera prosperidad, o bueno, vamos a llamarlo esta vez abundancia, tu verdadera abundancia va a fluir de tu generosidad. Tu verdadera abundancia o tu verdadera prosperidad va a fluir de tu generosidad. Vale, tengo una preguntita. Sí. Si bueno, es como un principio, ¿verdad? Para que te vaya bien. Entonces, poniéndole a una persona mala como por ejemplo un narco, por eso les va bien. Son principios universales. Hay gente que no es cristiana y les va bien, gente de mucho dinero que sabe este principio. ¿Y por qué crees que son altruistas? ¿Por qué crees que si hay un desastre dan millones? ¿Por qué? Porque saben que regresa. O sea, a lo mejor no tienen la teoría, ¿no? Pero y ahorita también vamos a hablar de eso, pero igual es un flujo. Es un flujo. El dinero, si no lo mueves, se pudre. Se detiene, ¿no? Sí, se pudre. Y aún en lo natural. Si tú guardas dinero así en una bolsa y lo voy a guardar, ¿qué pasa? Se empieza a pudrir, se llena de humedad y se empieza a pudrir. Lo mismo, o sea, sin algo físico. Si el dinero no fluye, se pudre. Entonces, todas esas personas, narcos, gente empresaria, futbolistas, actores, presidentes, no sé, en quien tú puedas pensar, de muchísimo dinero y también de no tanto, que también se dedica a dar y se dedica a dar y da y da y ayuda a la gente, es un principio que está establecido aquí por Dios, así de fácil. Y a lo mejor no entienden la teoría, no saben, sí, es del reino y Dios me va a prosperar, no, pero están trabajando cómo funciona el reino, consciente o inconscientemente, ¿no? Y muchas veces, como cristianos, es a los que más trabajo nos cuesta entender, ¿no? ¿Sam? Bueno, sí, es como parte de testimonio. Yo este año quise probar esa parte porque anteriormente me costaba mucho dar y empecé dando así como a los que venían en los camiones un pesito, 2 pesitos y de verdad hasta eso me costaba darlo, ¿no? Un peso me costaba darlo. Y conforme fue pasando el tiempo este año me di cuenta que mientras más daba, Dios más me proveía para seguir dando más. Entonces ahorita ya estoy empezando a pensar en dar ofrendas de 200, 400 pesos, cuando antes empezaba con un pesito y tengo lo suficiente ahorita para darlo y sé que voy a tener todavía más posteriormente. Y así, qué bueno que tomaste ese riesgo y así tiene que ser, es un principio.
Igual, o sea, como les digo, muchas veces ves a alguien y le va más y tiene más, ¿para qué si ni lo necesita? Pues no, se lo dan o lo tiene porque no se lo va a quedar, se lo va a dar. Y lo va a dar, y lo va a dar, y va a regresar, y va a dar, así funciona, ¿no? Vamos a Lucas 12:16, por favor. Lucas 12:16. Lucas 12:16. Y vamos a leer un buen pedazo, entonces si traen su Biblia vayan siguiendo, por favor. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. O sea, tenía abundancia, ¿estamos de acuerdo? Ya no le cabía. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis. Esta es la interpretación de la parábola, ¿sí? Por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por su cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas serán añadidas. ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado esto millones de veces? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero aquí está más que claro, o sea, en la parábola este hombre rico, ¿verdad? Ya vivía en abundancia. ¿Y qué hizo? Ya no me cabe, pues construyo algo más grande para yo quedarme con lo que tengo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que se lo llevan. Hasta ahí, ¿no? Y lo mismo, y Dios nos habla exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por más que tengas, por mucho o por poco que tengas, ¿qué? ¿Verdad? Al final, Él es el que te va a vestir, el que te va a dar de comer y el que te va a cuidar. Y como dice ahí, ¿para qué te preocupas? ¿Y a poco no somos bien preocupones? Yo soy bien preocupona. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver, si te preocupas, ¿solucionas algo? Pues no. Si te preocupas, ¿qué va a pasar? Pues nada. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿No? No puedes hacer nada. ¿Para qué te preocupas? Exactamente, ¿no? Pero somos ahí, nos gusta sufrir, nada más, ¿no? Entonces, cuando nos aferramos, o más bien cuando dejamos de aferrarnos a lo material, Dios se manifiesta. Cuando realmente entiendes que tienes que dejar de aferrarte, Dios se manifiesta.
Y bien lo dice, buscad primero el reino de los cielos y estas cosas serán añadidas. Primero enfócate en buscar su reino, enfócate a buscar a Dios. Enfócate en caminar en tu identidad, enfócate en experimentar ser un hijo de Dios, enfócate primero en extender su reino, ocúpate tú de los asuntos de tu Padre y Él se ocupará de los tuyos. Primero enfócate en servir, enfócate en dar lo mejor de ti. Cuando hablo de servir, no solo es en la iglesia, servir en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en todos lados. El servicio no solamente es de la iglesia, el servicio es en todos lados. Entonces, primero enfócate en esas cosas y todo lo demás, créeme, sin que lo pidas, se te va a ser dado, porque ahí dice que el Padre sabe lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Él lo sabe. Entonces tú enfócate de sus asuntos y Él se va a enfocar de los tuyos. Y te digo, cuando dejas de aferrarte a lo material o dejas de aferrarte a, es que yo quiero que se vea así. ¿Cuántos a poco no han hecho eso? Cuando tú dejas de aferrarte a eso y realmente dices, ya, ¿a poco no? Y lo han hecho, lo han experimentado, estoy segura. ¡Ay, ya! No, como buen mexicano, ¡ay, ya! Sí. Ya, que todo, ¿no? Que ya, todo a la goma, todo, ya, no quiero nada. Y cuando dices, ya no quiero nada, pasa. ¿Verdad que sí? Ya no. Ahí estás así, duro y dale y sufriendo y en tus fuerzas y trate y así, ¿no? Y te hartas, te cansas, ya, no voy a hacer nada, ya. Y Dios dice, vaya, a ver, toma. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Sí. Todo el tiempo. Miren, yo cuando Benjamín y yo nos íbamos a casar, y esto, ¿verdad? Vamos a cumplir 2 añitos. Dice que ya casi alcanzamos a Wayne, que solamente nos faltan como otros 60 y tantos, pero ya casi. Casi. 2 años, ¿no? Entonces, cuando Benjamín y yo nos íbamos a casar, él ya trabajaba y yo también, bueno, ya les contó hace rato, ya me dijo, ¿verdad? Yo también empecé a trabajar. Entonces nos comprometimos y nuestro plan en lo normal era, pues sí, yo tengo que trabajar. O sea, no hay forma, no hay cómo. Yo tengo que seguir trabajando, pues sí, ya te voy a ayudar, ¿no? Y muchos así empiezan y está bien. Y tú, díganme, si le preguntamos a Dios, no, dijimos, yo voy a trabajar porque es lo lógico y es lo común, ¿no? Lo que tiene sentido, ¿no? Entonces yo seguí en mi trabajo y mientras trabajaba, en eso también abrimos ITC y todo pasó en ese tiempo y también estábamos planeando la boda, ¿no? La realidad es que no teníamos ni un peso, porque acabamos de regresar, dependíamos de nuestros papás, Benjamín apenas estaba empezando aquí, yo apenas estaba empezando a trabajar y no teníamos nada, esa es la verdad, ¿no? Entonces dijimos, pues sí, pues bueno, pues vamos a casarnos y uno no piensa, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Y no tenía lógica nada. Y a poco no, las mujeres, a lo mejor uno que otro hombre también, pero a poco no las mujeres sueñan con el bodorrio así, y que casi el carrusel y el caballo blanco, ¿verdad? O bueno, estoy exagerando, ¿no? Y que el vestido, y que quiero que haya esto, y que haya el otro, y que bla, bla, todo lo que quieres, ¿no? Y obviamente así empezamos a planear. Y bueno, una cosa es planear y otra cosa ya es ver de a cuánto es el trancazo, ¿verdad? Y ya que íbamos, salíamos como perritos tristes, ¿verdad? Así, todos decaídos, ¿no? Y decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, ni aunque yo ahorre todo lo que gano, o sea, no, Dios, ¿qué vamos a hacer?
¿no? Y algo que siempre le he admirado a Benjamín, y yo creo que lo aprendió de su papá, porque también lo puedo ver en su papá, es que siempre confían en Dios, siempre, a ciegas. Parece que no hay de dónde, ¿verdad? Nada más le hacen así y sacan, ¿verdad? Y no ven mejor, ¿no? Y yo era así, no, pero a ver, 1 más 2 más 3 da tanto, no tiene lógica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, fue un proceso en el cual podría decir que él también estaba aferrado a cómo queríamos que se diera nuestra boda. Y yo también, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿verdad? Y llegó un punto en el que Dios nos confrontó y también nos dijo, y si no hago que suceda así, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar de creer que soy bueno? ¿Vas a dejar de seguirme? ¿Vas a dejar de servirme? Y ese momento fue una confrontación para los dos, fue como, no, pues no. O sea, en cierto modo, y esto es una boda, ¿no? Y hay otras situaciones, muchas veces ponemos, si lo quieren llamar un capricho, ¿verdad? Por encima de que Dios sea bueno o de seguir sirviéndole. Y en ese momento para nosotros fue como, bueno, está bien. No, tú sabes que esto es lo que quiero, así es como quiero que se vea, pero lo hago a un lado. Lo hago a un lado y me voy a enfocar a servirte. ¿Y qué hicimos? Enfocarnos en el TC y la iglesia y empezamos a hacer más cosas, ¿no? Faltaban chorros de cosas. Pero fue hasta el momento, llegó un punto que dijimos, pues nos casamos en Cañadas. De verdad, dijimos, ya está la carpa que usan para los eventos, llevamos mesas y sillas de la iglesia y que cocine Guille. De verdad. Y hubo un momento en el que hasta en ese entonces, aparte estaba en construcción esto. Estábamos en el Batis y bueno, era todo, era un show, ¿no? Y hubo un momento que, bueno, si conocen a Isaac, mi cuñado amado, ¿verdad? Es molón, ¿verdad? Pero así es, él así es. Y llegó un punto que me dijo, no, ya está, en ese entonces, no sé si llegaron a ver, Siddhartha prestaba una de sus camionetas para mover todas las cosas como el circo. No, ahí está ya el remolque de Siddhartha, te vamos a subir en él vas a llegar a Cañadas y barbacoa para todos, ¿verdad? Ahí están los borregos y ya la hicimos. Y bueno, pues gracias, ¿no? Gracias. Y así estaba, ¿no? Porque, y eso es lo que estábamos haciendo. Estábamos de verdad viendo casarnos ahí o a ver qué hacíamos, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Y bueno, para no hacerse las largas, al final, cuando eso pasó en nosotros, cuando dijimos, ay ya, así como les digo, ya no quiero nada, ¿qué creen que pasó? Empezó a pasar todo como nosotros habíamos soñado que fuera y todavía más. Y yo les digo, de nuestra boda, nosotros no pusimos ni un peso más que lo que llevábamos puesto. Dios se encargó de absolutamente todo y no fuimos a pedir a la gente. Dios se encargó de absolutamente todo. Y para nosotros ese fue el inicio de cómo va a ser nuestra vida. Y nuestra vida es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Después de eso, igual ya les contó que tuve que dejar el trabajo, bla, 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 bla. Les digo, no tenía sentido. Yo decía, rayos, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Y Dios se encargó de decir, yo voy a proveer. Y eso es lo que Él ha hecho. No tiene sentido. Y muchas veces Benjamín y yo nos volteamos a ver y decimos, no tiene sentido ni lógica la vida que tenemos. No, si nosotros hacemos cuentas, no tiene sentido nada. Nada. Todo, y esto no se lo digo para que, ay, nosotros, no es para eso. Créanme que no.
Y algo que también que Benjamín siempre ha hecho es dar. Siempre. Igual en el proceso de la boda, los poquitos pesos que íbamos ahorrados, en una de esas él dijo, lo voy a dar todo. Y lo dio todo. Y yo, y Dios se ha encargado de todo lo demás. Y aún Dios a mí me sigue dando cachetadones. ¿Por qué? Porque muchas veces igual. Y es bien fácil caer en el temor. Y a lo mejor es más en lo económico, ¿verdad? Porque por ahí nos pega más. Pero es bien fácil caer en el temor en el qué vamos a hacer, con qué vamos a pagar, tenemos que pagar mañana, ¿no? Déjaselo a Dios, realmente vive una vida en la cual le das espacio a Dios, deja de aferrarte a lo material, es cuando Dios realmente se va a manifestar, cuando Dios realmente va a hacer algo al respecto. Déjaselo a Él. Igual, si te preocupas porque hay que pagar y no tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Pues nada, no puedes hacer nada, ¿no? De todos modos hay que pagar y si no tienes dinero, pues ¿qué vas a hacer? Nada. Y Benjamín, y de verdad no es para, uy, mi esposo, no, tiene muchísimas fallas, que para qué les cuento. Cuéntalas. De fila, ¿no? Pero Benjamín es así. El teléfono que él tiene, se lo regalaron. No se lo regalaron nada más porque, ay, qué bonito, toma. No, él antes de obtener ese teléfono había regalado otros 2 y se había quedado sin teléfono como por 1 año. Y así, él dice, para él funciona, él es bien lógico y para él funciona así, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Manzanas? Pues voy a sembrar manzanas. ¿Qué necesito? ¿Un teléfono? Ah, pues voy a sembrar un teléfono. ¿Qué necesito? Dinero, pues voy a sembrar dinero. ¿Qué necesito? Comida, voy a sembrar comida. ¿Qué necesito? No sé, ¿qué más se les ocurre? Ropa. Ropa, voy a sembrar ropa. Un esposo, pero siembra amor. Siembra amor. ¿No? Entonces, así funciona en el reino. Es que en el reino son semillas, ¿no vale? O sea, Dios te da las semillas y tú las tienes que hacer crecer, sembrarlas y hacerlas crecer. Así es, te da semillas y en él son cosechas. En él son cosechas. Y es difícil dar, sí. 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 A mí sí me cuesta, vale, confieso. Gracias, Mari. Y yo creo que a muchos, porque es lo mismo, porque esa estabilidad económica nos trae seguridad de alguna forma, ¿no? Pero únicamente, y aún Dios lo dice, y ahorita vamos a ver en Malaquías, que en esto pruebes a Dios, que lo pruebes. O sea, pues a ver, órale, éntrale. ¿No? A ver, sí. O sea, pruébame, rétame. Pero pocas personas lo logramos experimentar. ¿Por qué? Porque nos da miedo dar el primer paso. ¿Por qué? Porque causa incertidumbre. ¿Por qué? Porque es algo que no ves en el momento. Mi esposo y yo siempre somos bien fieles en nuestro diezmo y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando dejamos de diezmar todo lo perdemos y tenemos que vender cosas y así y entre más aprendemos y más diezmemos, Dios nos da el año pasado, creo que el año pasado, en diciembre nos ganamos un auto en una rifa. Entonces, nosotros hemos visto un montón la mano de Dios en esa área, pero porque nosotros hemos estado ahí. Y va a llegar de la manera que menos te esperas. Una rifa, alguien te lo va a regalar, algo en el trabajo, o sea, de verdad, pero es lo mismo, tienes que ser fiel. Y el diezmo es parte de también, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero así, una rifa, ¿no? O sea, de todos modos, o sea, solamente tenemos que darle una parte a Dios y Él nos lo regresa con creces e intereses. Así es. Nada más. Entonces, cuando no vivimos para dar, vivimos una vida egoísta.
Cuando no vives para dar, cuando no vives dando, vives una vida egoísta. ¿Por qué? Porque todo es para ti. Voy a guardar para mí, voy a guardar para mi familia, voy a guardar para mi beneficio, voy a guardar para mi casa, para mi coche. ¿Qué es todo yo? ¿No? Cuando no vivimos para dar, somos egoístas. El dar nos ayuda, como dice Margarita, nos afloja el codo, ¿verdad? Nos afloja el codo. Y cuando tú das, vives una vida de amor, una vida de compasión, Con paz, con paz, exactamente, con tranquilidad, con seguridad, ¿no? Muchos, y hablando del diezmo, muchos no diezmo porque no me alcanza, o si diezmo me va a faltar. Pues, ¿qué creen que pasa? Peor tantito. Todo les va a faltar. Y como les dije, el diezmo, el dinero sin movimiento se pudre, tanto en lo natural como en lo físico, bueno, no, como en lo espiritual o en lo cibernético, hablando de un banco, como lo quieras llamar, se pudre. Y en todo hay un balance. Con esto no estoy diciendo que no ahorren, ¿sí? Porque no, Valeria dijo que se pudre el dinero si lo ahorro. A ver. Me voy a gastar. Todo me lo gasto, todo, es que, ¿verdad? Que pagó la misión, ¿verdad? Exactamente. No, eso no es lo que estoy diciendo. No. Tienes que ahorrar, sí, ahorra. Siempre es bueno ahorrar, siempre es bueno, sí. Pero mientras siempre te mantengas dando, siempre te mantengas en ese flujo, siempre estés trabajando conforme al reino. ¿Sí? Igual, Dios viste a las aves del campo y a los lirios, que yo no me preocupe por qué comer ni vestir, no trabajo. No, tampoco funciona así. Hay muchas personas también, lamentablemente, que dicen Dios va a proveer y no mueven ni un dedo. No va a funcionar, Dios no te va a dar nada así. Nada. ¿Por qué? Porque no lo vas a saber administrar. ¿Por qué? Porque no estás siendo fiel con lo poco que se te ha dado. ¿Por qué? Porque no estás siendo buen administrador. Ni de tu tiempo, ni dinero, ni casa, familia, de nada. Algo que leí en el libro que decía que también parte del dar es el tiempo que le dedicamos a Dios para llevar la palabra a los que no conocen, aparte de lo bueno de lo que tenemos. O sea, dedicar nuestro tiempo para Dios, sí, llevando la palabra, diezmando y también dando ofrendas que salga de tu corazón, darlo. Ahí lo que yo le entendí en el libro que dijo, dalo de corazón. O sea, tienes que darlo de corazón lo que tú ves, lo ofrendas, tu diezmo, dar de corazón ese amor. También algo que me quedó mucho del libro que me decía que a mí lo personal decía, si no tienes dinero, da un abrazo, una sonrisa. Yo decía, wow, Señor. Exacto. Lo que puedas dar, lo que tengas, dar. Lo que sea que tienes, pero igual con ese corazón para dar. No pensando en ti, sino pensando primero en el reino de Dios y obviamente como consecuencia vas a pensar en las personas, vas a pensar en que se sientan amadas, ¿no? Entonces sí, igual, da de lo que tienes. Y cuando te cuesta dar, pero decides hacerlo con una buena actitud, tiene todavía más recompensa. Ay, no, es que no, me voy a quedar sin la semana. Bueno, vas y lo das, Dios en ti confío, tú sabes que esto me está costando demasiado, pero ahí está, ¿no? Y una cosa es el diezmo, pero no solamente nos podemos quedar en el diezmo, pero el diezmo es un sí o sí, el diezmo se da. Y aparte de eso, eso no es dar, eso es lo que tiene que ser, eso es lo que a Dios le corresponde. Aparte de tu diezmo, y Dios te va a bendecir, claro, pero aparte de tu diezmo, y no para la iglesia, o sea, y tal vez esto no es para que yo den a la iglesia, no, la iglesia, el reino de Dios sí necesita dinero, esa es la realidad para extenderse, sí, eso es un hecho, pero Dios se encarga también.
pero da a la gente, da al viene, da a la señora de la esquina, da, no sé, a tu familiar, honra a alguien dándole algo, da, si quieres a la iglesia, da a la iglesia una ofrenda, a los pastores, no sé, ¿a quién estás dando? ¿Qué estás dando? Y otra vez, no solamente es dinero, no tienes, pero hiciste comer algo rico, bueno, dale a alguien, compártele a alguien, invita a alguien a comer, ¿no? Entonces igual, una vida de dar no solo es el diezmo, no, sí diezmo, sí doy, no, el diezmo, o sea, lo tienes que dar, es un mandato, es algo que, exacto, aparte de eso tú tienes que vivir una vida de dar, una vida de generosidad, ¿sí? La primicia también es, digamos, una responsabilidad o... Sí, la primicia. Sí, si tú le das lo primero a Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Si tú le das lo primero a Dios, Él se va a encargar de que Él te dé más de lo que sea tu primicia. Y simplemente es como, reconozco Dios que quién soy o dónde estoy o dónde he tenido ese favor y esa gracia es por ti, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Lo das todo y Dios se encarga de lo más. Y ha habido muchos testimonios en los que dan su primicia y Dios les suple como si no hubieran dado su primicia. Y desde ahí empieza tu ciclo de recibir, más bien de dar y de que Dios provea. Eso. ¿Sí? Entonces, también el diezmo, Malaquías 3, del 8 al 10, este es el versículo más famoso, ¿verdad? En cuanto al diezmo, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3, del 8 al 10, pues vosotros me estáis robando, pues decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estás malditos, porque vosotros, la nación entera, me estás robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y poned ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como les dije, aquí dice, ponme a prueba, dice el Señor de los ejércitos. Y más adelante dice, déjenme les leo. No lo encuentro, pero bueno, dice más adelante, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y algo que decía, creo que fue Greg Stone, es que aún el diezmo es como una herramienta de guerra espiritual. Aquí lo dice. Después de que dice, ponedme a prueba, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el 11, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces también, si nosotros diezmamos, Dios nos va a proteger del devorador. Es una herramienta de guerra espiritual. ¿Sí? Entonces, el diezmo es un sí o sí. Y algo, ¿se acuerdan cuando vino Raúl Rodríguez? No sé si lo escucharon en la primera reunión. Dijo, el diezmo lo vas a dar sí o sí. Y creo que eso lo dijo Bill Johnson. O se lo vas a dar a Dios o te lo van a terminar quitando por otro lado. Y contaba un testimonio de una persona que ganaba mucho dinero, que le empezó a ir bien, que no daba su diezmo. Y le da tu diezmo, da tu diezmo. No, ya estoy bien, que no sé qué. Y no sé al cuánto tiempo le robaron 300,000 pesos. También este pastor, el judío que dijo, ¿no? Que aún te da en la cabeza cuando su hijo con los tumores en la cabeza. ¿Sí? Todo. O sea, de verdad, si nosotros
Si nosotros somos fieles con lo poquito que Dios demanda de nosotros, Él se va a encargar de todo lo demás. Y aquí dice, o sea, el devorador está ahí para comerse el fruto del suelo y la vid. Y el momento en el que tú lo dejes, ¿cómo lo vas a dejar? No dando tu diezmo. El momento en el que tú lo dejes, Él viene y se lo lleva. Y te lo cobra con intereses. Y no, muchas veces ni siquiera son posesiones materiales. Muchas veces ya va tu familia, tu matrimonio, tu salud. O sea, ya va todo incluido. ¿Dios lo permite? No es que sea Dios. Eres tú y tus decisiones. Eres tú y tus consecuencias. Dios aquí dice, pruébame y yo voy a hacer esto. Dios no es como, pues no me dio. A ver, chanclas, pásale por favor con él. No, para nada. ¿Ok? Entonces, por último, una mentalidad de pobreza se ve como que dicen, nunca hay, no me alcanza, no hay suficiente, tengo deudas, no diezmo porque no me alcanza, no doy porque no me alcanza. Eso es una mentalidad de pobreza. No, es que no puedo. Oye, aún no sé en hospedar a alguien, ¿no? Oye, hospedo esos. No, es que no puedo. ¿Por qué no? Es que no me alcanza. Donde comen 3, comen 4. ¿No? Bien dice el dicho. Entonces, no tengo, no me alcanza, ¿qué más? No me alcanza, no hay suficiente, tengo deudas, también si no das, te vas a llenar de deudas y nunca las vas a poder pagar, nunca. Y una mentalidad de abundancia que dice, todo lo demás, Dios provee, Dios sabe, Dios se va a encargar, yo voy a sembrar para poder cosechar, hay más que suficiente. Dios tiene todos los recursos disponibles para mí. Eso es lo que dice una mentalidad de abundancia. No, de pobreza. No. Y la de abundancia, ¿cuál, perdón? Dios, no sé qué dije, Dios provee, Dios sabe, Dios es mi proveedor. Hay más que suficiente. Todos los recursos están disponibles para mí. Todo lo que acabamos de ver, voy a diezmar, si así lo quieren ver, voy a diezmar, voy a dar. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿No? Yo nada más. Hace mucho a una mujer que no tenía dinero, aquella empezó a declarar. El dinero me sigue y me sobra. Y yo dije, pero ¿de dónde? No, de verdad no tenía nada. Vivían en un cuartito largo que era sus recámaras y todo. Y le empezó a declarar y después yo pude ver después de algunos años de verdad cómo Dios la prosperó, sus hijos, todos llegaron a ser dueños de escuela, sus hijos. Wow. Pero cuando no tenía nada ella empezó a declarar eso. Así es. Como les he dicho, sus palabras crean mundos y realidades. Entonces igual, si no tienes y te la pasas diciendo, no tengo, no, es que no hay, no, pues es que no, pues sí. O sea, tú, no sé, ayer, bueno, nuestra lab, desde la otra vez se le cayó a Benji y se rompió, ¿no? Pues ya se rompió. Y que esto va a morir un día pronto. Y pues ya llegó ese día, ¿no? Ayer murió, ya no prendió, ¿no? Entonces dije, chala, ¿no? Y ahí estaban todas las cosas que ahorita necesito, ¿no? No prenden, pues quién sabe, ¿no? Y ahorita si yo le digo, pues vamos ahorita a comprar una lap, ¿no? Pues ni de dónde, no. Pero es lo mismo, o sea, si yo digo, no, pues no. Ya no tenemos, no hay, ¿qué vamos a hacer? Y a ver, ¿de qué sirve? De nada. No hay ahorita para comprarla, no. Pero pues ya, él ya se puso a ver y yo también. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿No? Pero pues la necesitamos y va a haber una. ¿No? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y así en cada una de
de las áreas de su vida. Puede ser algo material, puede ser aún de salud, ¿no? No, es que ya me dio, no sé ni qué te va a dar, lo mismo que les he dicho, y ya, es que si ya me dio, manita, ¿qué te va a dar? Pues no sé, como que siento en la garganta y me da en la cabeza y me va a dar, pero que, pues ni sabes, pero estás diciendo que te va a dar y pues ¿qué va a pasar? Pues te va a dar gripe, te va a dar sinusitis o lo que quieras, pero te va a dar porque ahí estás pidiendo que te dé. ¿No? Entonces igual. Y en todo hay un balance, por favor entiéndanme, ¿sí? No quiere decir que si estás así con fiebre ya convulsionando, yo soy sana, yo no tengo nada. No, ve al doctor, por favor. ¿Sí? Por favor. Exacto. Porque a veces caemos en un extremo y caemos en el otro. Entonces, por favor, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Martín? Iba yo a darte testimonio de ahorita de que dices hospedar. Fíjate que nosotros recién que conocimos a Cristo vinieron los chicos de Joshua y su papá se llama, no recuerdo, no tiene un brazo, no sé si recuerdas a Joshua. A Josh. Bueno, El caso es de que nosotros teníamos poquito y Mario nos pidió de favor de hospedar a alguien y hospedamos, y en ese lapso, o sea, ¿cómo es el enemigo, no? Porque el papá de mis hijos me decía, y tienes una hija, y cómo vas a hospedar, porque yo vivía sola con mis hijos, y qué tal que le hacen algo, y no sé qué, y sí me dio así como de, ay, y si pasa algo, pero dije, no, Dios, yo lo voy a hacer, y sí me cerraba hasta con seguro, ¿no? La verdad es que honestamente, pero en ese entonces nosotros económicamente estábamos mal, la verdad, mal. Me acuerdo que en ese entonces mis hijos lavaron carros y todo, y juntamos como 500 pesos. Para una semana que ellos eran los que iban a estar aquí, traerlos y llevarlos y darles desayuno y tal. Y de verdad yo pude ver la mano de Dios, hasta me acuerdo, o sea, tan sorprendente, porque yo viví esa palabra de que la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá. O sea, yo pude ver cómo iba yo a comprar al súper, jamón, leche, o sea, muchas cosas, los traía y todo, taxi y demás. Y cuando ellos se fueron, yo había gastado como 150 pesos. Y todavía recibí aún una ofrenda. Y de verdad, o sea, fue para mí así, Dios, me sorprendió tremendamente. Y pues así son muchos, ¿no? Y era parte de lo que decías ahorita. Así es, y así vivan su vida. ¿Quieren provisión? Tienen que hacer algo al respecto. ¿Quieren abundancia? En cualquier área, ustedes tienen que dar el primer paso. Dios está así listo, así, para darte lo que necesitas. ¿Amén? Amén. Bueno, son 11:42 y 15. 57. 57. Bueno, a las 12, pero a las 2